Hola, ¿qué tal? En el video de hoy día vamos a hablar acerca de los conceptos básicos de la protección catódica. Con estos conceptos vamos a poder entender mejor lo que ocurre en la protección catódica. Y voy a hacer un video aparte de lo que es la protección catódica, pero básicamente la protección catódica es la forma en la que se protege el metal a través de la electroquímica. O sea, se utiliza un metal para proteger el metal que queremos proteger, en este caso un soporte de hierro o una estructura de hierro que queremos proteger. Utilizamos un metal para proteger otro metal. Eso es la protección catódica. Entonces, este fenómeno ocurre, para poder entender este fenómeno necesitamos entender tres cosas principalmente. La primera es cómo funciona la corriente eléctrica, luego cómo funcionan las soluciones y electrolitos, y luego la entalpía y la entropía. ¿Por qué es importante entender cómo funciona la corriente eléctrica? Porque básicamente la protección lo que ocurre en la protección catódica básicamente es de que los electrones de un metal se van a ir al otro metal. Eso es lo que ocurre. Entonces el primer metal, que es el que se sacrifica, van a perder sus electrones y esos electrones se van a trasladar al segundo metal. Entonces este de acá se va a recuperar, ¿no? Y por eso no se va a corroer. Entonces ese flujo de electrones es lo que se le conoce como corriente eléctrica. Entonces la pregunta es, ¿por qué fluyen? Pues justamente por este principio, que es el principio de básicamente lo que es el flujo de la electricidad, ¿no? Entonces, ¿por qué existe la electricidad? Para saber por qué fluyen, tenemos que primero preguntarnos por qué es que existe la electricidad y qué es la electricidad. La electricidad es el flujo de... La electricidad son las cargas que están las cargas potencialmente móviles que existen que existen en un cuerpo. Si esas cargas se las bombea, o sea, se le ejerce una fuerza que las mueve, y ese movimiento se le llama corriente eléctrica. Y a la fuerza que mueve esas cargas se le llama voltaje, o también diferencia de potencial eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que mueve los electrones del metal que queremos sacrificar al metal que queremos proteger? Pues un voltaje. Entonces aquí he hecho un dibujo para poder entender mejor. Entonces acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos placas metálicas para poder entender mejor lo que es una diferencia de potencial eléctrico. Acá tenemos dos placas metálicas y en el centro tenemos un aislante eléctrico. ¿Eso qué significa? Que los electrones no van a poder fluir de esta placa a esta placa. Entonces, en la primera placa tenemos más electrones que protones, vamos a decirlo así, ¿ya? Y en la segunda placa tenemos más protones que electrones. Entonces, estos electrones que están aquí se quieren unir a esos protones que están aquí porque son cargas opuestas. Pero ¿qué ocurre? Que no pueden unirse porque acá hay un aislante eléctrico, entonces no van a poder fluir por acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a crear un voltaje, una diferencia de potencial eléctrico. Si nosotros creamos un camino conductor entre esta placa y esta placa, los electrones que estaban acá se van a mover hacia la placa de acá y se van a unir a los protones que estaban acá. Entonces se va a generar una corriente eléctrica, los electrones se van a mover, las cargas se van a mover. Recuerdan que eso era cómo se definía la corriente eléctrica. Y luego al final el voltaje va a ser cero. El voltaje es como la energía acumulada, es como la energía es como la energía que quiere dar velocidad a algo, pero no puede, algo así. Entonces, cuando una vez ya esa energía se convierte en velocidad, o sea, se convierte en corriente eléctrica, el voltaje disminuye. Entonces, esto es bien fácil de entenderlo con un ejemplo como que más relacionado con nosotros, ¿no? Vamos a imaginar que nosotros estamos en un balcón de un edificio, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿nosotros tenemos energía potencial gravitacional? Sí tenemos, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, lo que ocurre es de que tenemos energía potencial gravitacional, pero no nos vamos abajo porque hay un balcón que nos está soportando, está sosteniendo nuestro peso? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, de la nada cortamos el balcón? Entonces nosotros vamos a acelerar y vamos a empezar a caer, vamos a adquirir una velocidad. Y entonces eso es muy parecido a las cargas, ¿no? En este caso, la carga tenía un voltaje, ¿no? Con respecto al piso, la carga tenía un voltaje, ¿no? Tenía una energía potencial eléctrica. Lo que pasa es que no podía fluir porque había un aislante eléctrico, que en este caso sería el balcón. Pero cuando quitamos el aislante eléctrico y creamos un camino por el que la persona puede caerse,
Entonces la carga adquiere una velocidad. En este caso sería como que nosotros estaríamos empezando a caer aceleradamente y la carga estaría generando una corriente eléctrica. Y al final, cuando nosotros chocamos con el piso, al final ya no tenemos más energía potencial gravitacional con respecto al piso. Y es lo mismo que ocurre acá. Una vez de que todas las cargas se han unido entre sí, una vez que el electrón ya se unió al protón, ya no hay ninguna energía potencial, ya no hay energía potencial eléctrica más, porque ya no existe energía potencial eléctrica aquí, porque ya todas las cargas han logrado lo que han querido, que era unirse con su opuesto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante todo eso? Pues justamente por lo que les decía, porque básicamente la protección catódica consiste en que un metal, que se le dice el metal que se oxida más rápido, va a ceder electrones a este metal, al metal que queremos proteger. Y esos electrones se van a mover justamente porque va a existir un voltaje entre esos dos metales. Y en el video de la protección catódica a fondo vamos a ver más específicamente eso. Luego está, este concepto de aquí sirve cuando el metal, nuestro pigmento, en un recubrimiento, en una pintura de recubrimiento, esto sería básicamente cuando el pigmento está en contacto directo con el metal. Básicamente serían los pigmentos que están chocando con la superficie del metal, ¿no? Una vez que echamos la pintura, hay pigmentos que van a chocar con la superficie. Va a existir un camino, va a existir un camino conductor directamente, ¿no? En cambio, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay pigmentos que están, por ejemplo, en medio del ligante, ¿no? O sea, no están chocando, no están en la capa entre el ligante y el metal, sino que están en la mitad del ligante? ¿Qué va a ocurrir? Pues de que los electrones no van a tener un camino para poder llegar, no van a tener un camino para poder llegar al metal, al metal que queremos proteger. Básicamente pasaría algo así, ¿no? Que los electrones quieren llegar al metal, pero no pueden porque no tienen un camino. O básicamente así, la persona quiere caerse, pero no puede porque no tiene un camino para caerse, porque hay un balcón en el medio que está soportando su peso. Entonces, básicamente eso es, ¿no? Entonces, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando comienza a haber humedad en el aire? El recubrimiento comienza a humedecerse y el ambiente es un ambiente alcalino, con sales. Entonces se va a crear una solución en el recubrimiento y puede ser de que los electrones ahora sí puedan llegar al metal a través de justamente la solución y de los electrolitos. Entonces acá tenemos nuestros pigmentos, ¿no? Mira, acá tenemos los pigmentos de zinc que están como que unidos directamente con el hierro. Acá en este caso pasaría esto, ¿no? Una vez que comiencen los fenómenos de corrosión y de oxidación y reducción. Y acá tenemos pigmentos de zinc que está en el medio del ligante. El ligante es la resina epóxica, la resina de poliuretano, no está en el medio del ligante, pero no está en contacto directo con el metal, entonces no va a haber un camino que conduzca la electricidad o los electrones de valencia del zinc al hierro. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta distancia entre estos pigmentos de zinc y el hierro, en esta distancia está llena de una solución con electrolitos? Puede ser agua con iones de sodio y cloro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir algo muy parecido a lo que ocurre en una batería química, ¿no? Y acá tenemos una batería química. Entonces vamos a explicar rápidamente cómo funciona una batería química y cómo es que los electrones podrían moverse desde el zinc al hierro si el recubrimiento está repleto de agua con electrolitos, ¿no? Los electrolitos son los que son, primero hay que definir un poco lo que son los electrolitos, ¿no? Los electrolitos son iones cargados, ¿no? Por ejemplo, bueno, un ion siempre está cargado, pero los electrolitos son moléculas que están cargadas eléctricamente. Por ejemplo, el cloruro de sodio, NaCl, no está cargado eléctricamente, pero ¿qué ocurre cuando el cloruro de sodio o la sal, por ejemplo, ¿qué pasa si echamos ¿qué pasa cuando el cloruro de sodio entra en contacto con el agua? El agua es una molécula polar, o sea, el oxígeno está cargado, los electrones están más arrimados al oxígeno que al hidrógeno. Entonces va a existir más carga negativa en el oxígeno que en el hidrógeno en las moléculas de agua, ¿no? Esto acá vamos a imaginar que está lleno de agua, de moléculas de agua. Echamos una sal, ¿no? Cloruro de sodio, y el cloro, los electrones, este es un enlace iónico, ¿no? Un compuesto iónico. Entonces los electrones están en la parte del cloro y los protones y el sodio no tiene electrones.
Entonces el oxígeno va a entrar en contacto con... entonces lo que va a ocurrir es de que el agua va a disolver esta sal, entonces se va a transformar en sodio positivo y en cloro negativo, porque la parte positiva del hidrógeno va a disolver la parte negativa, va a disolver el cloro negativo, y la parte negativa del agua va a disolver la parte positiva del sodio. Entonces van a ver como que átomos de iones de sodio flotando alrededor del agua e iones de cloro flotando alrededor del cloro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues entonces, básicamente vamos a tener esto, ¿no? Vamos a suponer que tenemos dos placas metálicas y nosotros hemos ejercido un esfuerzo para esta placa metálica cargarla con más electrones que protones. Entonces esta placa metálica está negativamente cargada, y esta otra placa metálica está positivamente cargada. A esta placa le hemos quitado electrones y a esta placa le hemos inyectado más electrones. Le hemos inyectado electrones. Entonces se va a generar un voltaje acá. ¿Por qué? Porque estos electrones quieren unirse a los protones de esta placa. Entonces quieren, pero antes, si esto fuera aire, no podrían porque no existe un camino, pero acá esta es una solución con electrolitos. Y los electrolitos son moléculas cargadas eléctricamente, entonces van a sentirse, o sea, estos electrones de aquí que quieren unirse acá van a interactuar con estas partículas cargadas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a ocurrir es de que las moléculas cargadas positivamente se van a sentir atraídas a los electrones de acá. Entonces se va a generar una corriente. En este caso por ejemplo, no toda corriente eléctrica es una corriente, no toda corriente eléctrica la realizan los electrones, ¿ah? Hay corrientes eléctricas que las realizan iones. Pero en este caso el ion de cloro, el ion de sodio, Na positivo, está generando una corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque está moviéndose, acelerándose en dirección de los electrones de acá que los atraen, ¿no? Porque positivo con negativo se atraen. Y acá, en esta placa positiva, está trayendo a los aniones de cloro negativo, entonces se va a generar una corriente acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que estos electrones van a saltar al sodio y lo van a neutralizar. Va a ser sodio neutro. Y el electrón de diferencia que tenía el cloro, que le había robado al sodio cuando era cloruro de sodio, porque este es un anión, o sea, tiene un electrón de más. Este electrón se va a sentir atraído por los protones de acá y al final este electrón va a saltar a la placa y va a neutralizar la placa, y esta placa también se va a neutralizar, y al final el voltaje de acá va a ser cero. Así es como funciona una batería química. Así es como funciona una batería química. Entonces, ¿y qué va a pasar y uno se preguntará, eso no tiene mucho que ver, pero uno se preguntará, ok, mira, que el sodio se mueve para la izquierda y el cloro se mueve, o sea, el sodio positivo se mueve para la placa negativa o para el ánodo, también se le dice, y a la placa negativa se le dice ánodo y a la placa positiva se le dice cátodo, ¿no? Entonces, el sodio positivo se va a ir para el ánodo y el cloro negativo se va a ir para el cátodo, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el agua? Porque también hay agua, ¿no? Este líquido lo que más hay en este líquido es agua, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? Pues depende del voltaje, ¿no? Porque recordemos que el agua está conformado por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, y este hidrógeno y este oxígeno hay un potencial eléctrico entre el hidrógeno y el oxígeno. Hay una fuerza que no separa al hidrógeno del oxígeno. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el ánodo atrae con mucha fuerza eléctrica al hidrógeno, ¿no? Que el hidrógeno en este caso es positivo y el ánodo es negativo, ¿no? Entonces lo atrae. ¿Qué pasa si la fuerza con la que lo atrae es mayor a la fuerza de enlace, o sea, al potencial eléctrico entre el oxígeno y el hidrógeno? Pues que el hidrógeno también, el agua, se va a descomponer en un protón, en un ion hidrógeno, o un hidrógeno con carga positiva, que solamente es un protón, y en un hidroxilo, que sería OH negativo, ¿no? Entonces el OH negativo se va a ir para la radioactiva, para el cátodo, y el ion hidrógeno se va a ir para el ánodo, y básicamente sería lo mismo, ¿no? Sería lo mismo, solamente que en este caso no solamente reaccionarían los iones de sodio y cloro, sino también las moléculas de agua, ¿no? Esto es cuando ya existe un voltaje extremadamente alto, ¿no? Muy alto. Incluso también podría pasar de que el voltaje es tan alto que la solución y los electrolitos no se dan abasto para poder reducir ese voltaje a cero. ¿Qué pasa si, por ejemplo, todos los electrolitos y toda el agua se gasta y aún todavía hay una diferencia? O sea, acá todavía hay más electrones
que protones acá. Y entonces que todavía va a haber un voltaje menor que antes, obviamente, porque se habrá ya muchas cargas de las dos placas se habrán neutralizado, muchas, pero puede que todavía exista un voltaje pequeño, ¿no? Eh, entonces, eso es básicamente lo que va a pasar. Entonces, esto acá es importante porque eso nos va a ayudar a entender cómo es que las cargas se pueden mover cuando los pigmentos no están en contacto directo con el hierro, pero existe una solución con electrolitos, ¿no? Entre los pigmentos y el soporte metálico. Y por último tenemos el último concepto que es la entalpía. Y bueno, acá no importa mucho esto, pero un bonus, la entropía, ¿no? Existe una ecuación famosa en química que se llama la ley de la energía de Gibbs, que básicamente nos dice que una reacción se va a dar espontáneamente cuando la sumatoria entre la entalpía y la temperatura multiplicada por la entropía es menor a cero. Básicamente lo que nos dice esto es de que si dos moléculas se sienten atraídas, su energía se va a reducir, obviamente, porque si tenemos, vamos a suponer que tenemos dos imanes y se quieren unir, pero nosotros los desunimos. Entonces, ejercemos fuerza para poder separarlos. Y en ese momento tomamos una foto. Lo que nos dice es, si existe una energía, ¿no? Acá, estas dos imanes tienen mucha energía porque se quieren unir. Entonces, si la energía se reduce, esto es lo que significa entalpía menor a cero. Si la energía se reduce, o sea, si por ejemplo lo soltamos y bloom, la energía se redució porque acá tiene mucha energía y acá bling se redució porque una vez que se unieron y su energía se reduce, se vuelve más estable. Si su energía se reduce y además la entropía aumenta, la entropía es más o menos como las otras variables aparte de la entalpía, ¿no? Por ejemplo, si existe presión en el entorno, si las moléculas son lo suficientemente, ¿cómo se dice? Si pueden moverse por varios lados, si son pequeñas para poder moverse por varios lados, si no son voluminosas. Entonces, más o menos la entropía también se puede entender como el azar, ¿no? O sea, las condiciones que hacen de que un sistema se desordene, ¿no? O sea, entonces, básicamente sería algo así, ¿no? Si es que las moléculas se sienten atraídas, eso es lo que es la entalpía. Y si además existen condiciones que favorecen de que las moléculas puedan encontrarse, porque una cosa es que se sientan atraídas, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nunca se encuentran porque el sistema está muy apagado, no hay mucho movimiento, ¿no? Eso es lo que es la entropía, ¿no? Es el desorden en el sistema. Entonces, si es que las moléculas se sienten atraídas y además hay desorden en el sistema, o sea, hay mucho movimiento, ya sea porque hay presión en el entorno, o porque hay mucha temperatura, o porque las moléculas son lo suficientemente pequeñas para poder moverse libremente por todos lados y que no hayan obstáculos que impidan que se encuentren, todo eso. Entonces se va a dar la reacción espontánea, ¿no? Y esta ley es un poco un bonus, porque tampoco es tan importante para entender esto, pero lo que sí quiero que entiendan es esto de acá, miren. Acá tenemos un soporte metálico, ¿no? Compuesto de hierro, ¿no? Entonces, la corrosión se va a dar en presencia de agua y oxígeno, siempre. Agua y oxígeno, o también la famosa humedad, ¿no? Porque el agua sumado al oxígeno, un ambiente de agua sumado con oxígeno es un ambiente húmedo. La humedad es justamente el aire que transporta agua en vapor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, no? Va a ocurrir esto, que es una reacción química que quiero que vean, que es agua más oxígeno más 4 electrones es igual a un hidróxido. Y esto acá es lo más importante, la entalpía. Esto es la energía, esto acá es la energía, es la fuerza con la que, es la energía que va a liberar esta reacción. Esto acá es la energía que va a liberar esta reacción. O sea, también se le puede decir, es la fuerza, es la magnitud de la fuerza con la que estos tres componentes se van a unir y van a formar este grupo hidróxido. Entonces,
Como ustedes, como ustedes comprenderán, y no solamente es eso, sino que el hierro, o sea, el hierro normal, sin haberse oxidado antes, es un hierro que quiere oxidarse. O sea, aparte de la energía, de la fuerza con la que estos tres componentes quieren unirse, aparte de esa energía con la que estos tres componentes quieren unirse, aparte, el hierro también está botando a su electrón, no lo quiere a su electrón. Entonces, aparte de esta energía, se va a sumar la energía del hierro, ¿no? Entonces, los electrones se van a separar del hierro y el hierro se va a convertir en un catión. Va a haber perdido, un catión significa que ha perdido dos electrones, se ha convertido en una molécula cargada positivamente eléctrica, ¿no? Entonces, pero aún así hay un campo eléctrico que hace que, porque recordemos que este catión de hierro está positivamente cargado y esos electrones están negativamente cargados. Entonces el hierro se va a ir para la izquierda y los electrones se van a ir a la superficie, pero todavía hay una fuercita que retiene a los electrones. Pero ¿qué ocurre cuando viene el agua y el oxígeno? Van a venir con esta energía de acá, ¿no? Van a venir con esta energía de acá. Pero si esta energía de acá, esta fuerza de atracción, ¿no? Este voltaje, porque es como un voltaje, ¿no? Es como un voltaje, es una fuerza que atrae, ¿no? Es superior a esta fuerza que retiene a los electrones, se va a producir esta reacción y se va a producir hidróxido y el catión hierro ya no va a tener ningún motivo para quedarse en este lugar, ¿no? Y se va a disolver, ¿no? Se va a disolver si es que, es más, luego el ion hierro puede reaccionar con el hidróxido y va a formar lo que se le conoce como hidróxido de hierro, ¿no? Entonces eso ya sería una reacción en cadena, ¿no? Primero ocurre esto acá y luego ocurre la reacción del catión hierro con el hidróxido formando hidróxido de hierro, que es justamente es esa materia marrón que vemos cuando el hierro se está oxidando, ¿no? Eso marrón es hidróxido de hierro, ¿no? Para que haya ocurrido eso, primero tiene que haber habido hidróxido para que pueda reaccionar con el hierro. Y adivinen que esta reacción de hidróxido con hierro también es espontánea y tiene entalpía negativa. Que tenga entalpía negativa significa que se sienten atraídas, o sea, van a liberar energía. O sea, no requieren energía para unirse, sino que al contrario, se quieren unir, van a liberar energía. ¿Ok? Entonces, básicamente, básicamente esos tres conceptos son los que crean, son los necesarios para poder entender cómo funciona la protección catódica. Y eso lo vamos a ver en un próximo video. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en lo que es la protección catódica. Hasta luego.